Un cordial saludo. A continuación veremos algunas ideas en referencia a la ética según San Agustín de Hipona. En primer lugar, el análisis que realiza el autor hace referencia a la complementariedad que existe entre la fe y la filosofía, el razonamiento. La complementariedad en el sentido de que una no anula a la otra. La fe no va a sustituir a la inteligencia, no la va a eliminar, sino más bien que la fe va a estimular aspectos que la razón puede ir analizando, cuestiones como Dios, cuestiones como la vida eterna. En ese sentido, entonces, no es que la fe sustituya a la razón, más bien se va a servir de la razón para que estas cosas en las cuales yo creo sean entendibles en la medida de lo posible. Nunca se agotará con la inteligencia. No debemos olvidar que el ámbito de la fe es mucho más amplio que el de la razón. Y por otro lado, la razón no va a eliminar a la fe, no es su contrario, sino que más bien va a analizar lo que la fe cree, la va a reforzar y en cierto modo la va a aclarar. Ahora, en el pensamiento de San Agustín, podemos reconocer que se da una importancia básica a la persona concreta. Esto quiere decir que el pensamiento de San Agustín parte de las situaciones cotidianas que él mismo vive. Uno de sus grandes libros se llama Confesiones, y en él San Agustín empieza a analizar su propia existencia. Y a partir de esta existencia concreta, de la persona concreta, empieza a realizar los distintos análisis, las distintas reflexiones sobre las diversas situaciones que nos toca vivir. Por ejemplo, en las confesiones se puede leer: cuando me hallaba deliberando sobre el servir sin más al Señor mi Dios, como había decidido hace un instante, era quien yo quería y era yo quien no quería. Era precisamente yo el que ni quería del todo, ni lo rechazaba del todo. Entonces, en este pasaje del libro de las Confesiones de San Agustín, nosotros vemos cómo el autor está reflexionando sobre una situación que él mismo está viviendo. Ha tomado la decisión de servir al Señor. A los pocos momentos se encuentra dubitativo de esa decisión. Entonces aquí nosotros reconocemos que el pensamiento de San Agustín es una reflexión de las situaciones concretas, y de ese pasaje podemos reconocer cómo San Agustín y el pensamiento católico reconocen el papel de la voluntad, en cuanto que es aquella facultad del ser humano que va a permitir realizar las acciones, no solamente la inteligencia. Otro punto que nos interesa en San Agustín es sus reflexiones acerca del mal. ¿De dónde proviene el mal?, se pregunta San Agustín, y él mismo se contesta: el mal no es un ser, sino una carencia y una privación del ser. Esto lo vamos a entender mucho mejor cuando distingamos qué tipos de seres existen para San Agustín. Para San Agustín existen un nivel metafísico, es decir, aquel nivel donde se dan las realidades verdaderas, donde se puede encontrar los seres en cuanto tal. Después existe un nivel físico de la realidad, en el cual nos encontramos nosotros y todo lo que podemos observar. Y después tenemos una realidad en el ámbito moral, en el ámbito de la conciencia. En ese sentido, San Agustín va a reconocer que el mal no es un ente ontológico, no es un ente metafísico. ¿Qué quiere decir esto? Lo que existe, lo que es, todo proviene de la creación de Dios. Ahora, si Dios es bueno, Dios no puede haber creado algo malo. Eso sería absurdo, eso sería ilógico. Del bien no puede provenir el mal. En ese sentido, todo lo que existe, toda la realidad, es buena porque proviene de la creación de Dios. El demonio o Satanás también es una creación de Dios. Recordemos que es un ángel caído, pero que fue creado por Dios. Entonces, en esencia, a nivel metafísico, el demonio también es bueno. Luego pasamos al nivel físico, donde ya nos encontramos con realidades como nuestro cuerpo, como las estaciones, el clima, etc. Aquí catástrofes como inundaciones, enfermedades, no tienen su origen en el mismo ámbito físico. ¿Sí? No existiría un mal físico
en cuanto a origen. No estamos diciendo que no existan las enfermedades u otras calamidades. Lo que estamos diciendo y estamos analizando es cuál es el origen del mal, de dónde se origina. Y a nivel físico no se da, porque el nivel físico no es suficiente para poder originar algo. Entonces, para San Agustín, la respuesta está en el ámbito moral. ¿Qué quiere decir esto? Que por una decisión que ha tomado el ser humano, la humanidad, y esa decisión contradijo la voluntad de Dios, es por esa realidad que ingresará el mal al resto de la creación. El mal se mete en la creación, en lo físico, a través de la voluntad del ser humano. De esta manera, el mal no es un ser físico, sino más bien es la carencia de ser, la carencia de bien. Es decir, nosotros somos menos perfectos, seres menos perfectos de lo que fuimos creados, y junto con nosotros toda la creación. Recordemos que el concepto de comunión de seres está presente, ¿no?, en el autor. Quiere decir esto que si una parte de la creación se equivoca, cae, peca, toda la creación cae con ella. A esto nos referimos con el pecado original. De esta manera, el mal tiene su origen en un ámbito moral. Es lo que llamamos pecado y es un error de la voluntad del ser humano. Y por un error de la voluntad del ser humano, toda la creación ha sido debilitada, ha caído. Y ese es el origen de que existan malas elecciones, etcétera, etcétera. Entonces, el mal moral, podemos resumirlo, la voluntad es el origen, y esta voluntad se convierte en mal no porque se dirija hacia cosas malas. Recordemos, el ser humano no va a elegir hacerse daño, sino porque se dirige erróneamente contra el orden de la naturaleza hacia un ser inferior. Esta palabra de orden es importante en San Agustín porque justamente va a manifestar la condición que se requiere para que exista bien, para que exista felicidad. Se requiere que exista un orden. Recordemos también que cuando se le pregunta a Jesús cuál es el principal mandamiento, él dirá: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, en ese orden de seres debe estar dirigido nuestro amor, a Dios sobre todas las cosas. Y cuando se desordena esa sucesión, es que existe la infelicidad. Entonces, la voluntad se dirige erróneamente contra el orden de la naturaleza, se dirige hacia un ser inferior, apartándose de aquel que debería ser el ser supremo y que es el ser supremo. De esta manera nosotros podemos reconocer en el pensamiento de San Agustín y en el pensamiento católico la presencia de la libertad. La libertad es algo propio de la voluntad, no de la razón. Nosotros vamos a elegir de acuerdo a lo que la voluntad nos indique. La razón podrá orientar esa voluntad, pero no va a determinar nuestras elecciones. Y de esta manera entonces resolvemos esa paradoja que existía, según la cual podíamos conocer el bien y sin embargo elegir el mal. Así la razón conoce y es la voluntad la quien va a elegir y puede elegir cosas incluso irracionales. Irracional sería para San Agustín elegir otras cosas y no al ser que nosotros denominamos Dios. También es necesario anotar el concepto de gracia, ya que ahora hemos reconocido que es la voluntad la que se equivocó y por la cual se origina el mal en el mundo. La gracia o la ayuda de Dios justamente viene en auxilio de esta facultad, de la voluntad, no de la inteligencia. Con el pecado original nosotros no dejamos de ser inteligentes, basta con ver nuestra realidad, pero sí se debilitó nuestra voluntad. Y es la gracia, la ayuda divina, que viene en auxilio de nuestra voluntad, porque nuestra voluntad se encuentra frágil y puede confundir el orden de los bienes. Para terminar, podemos concluir con las palabras de San Agustín, quien indica que para hacer el bien se requieren dos condiciones. Un don de Dios, que consiste justamente en la gracia, esta ayuda a la voluntad, y la libertad. Sin la libertad no habría ningún problema, ya que todos estaremos obligados a hacer el bien. Y sin la gracia, esta libertad, después del pecado original, recordemos que ha sido debilitada, no querría el bien o, si lo quisiese, no tendría suficientes fuerzas para llevarlo a cabo.
La gracia entonces no tiene el efecto de suprimir la voluntad, sino de convertirla, de orientar esta voluntad hacia el bien. Le permite ser constante en las decisiones que ha tomado. Bueno, entonces hemos señalado algunas ideas principales de San Agustín. Un cordial saludo.